Hola Jordi, de nuevo. Pues Hola, Nora. hola. Vamos a enlazar entonces un poco con lo último que estábamos mencionando sobre estas modas que parecen modas inofensivas, pero que van calando en el cerebro, en la imagen, las creencias y valores de los ciudadanos que consumen y que no filtran, ¿no? Que creen que esto, pues bueno, es inocente, son acciones inocentes, y cada vez yo creo que las acciones, que las imágenes, las informaciones que se nos ofrece en las grandes plataformas, ¿no? Públicas son todo menos inocente. Entonces, mm, concluir, concluimos un poco para ir llevando al terreno del trabajo, de que encontremos nuestro rincón de bienestar, ¿no? Nuestra economía, donde sentirnos que formamos parte de la sociedad, ¿no? eh, lo enlazo un poco como que estamos un poco confusos quizás entonces, ¿no? Los ciudadanos con todo esto que se nos está cayendo encima desde hace 4 años hasta aquí. Todo lo que nos cayó y sigue cayendo de formas diferentes y que a lo mejor las personas no se preguntan qué es lo que está pasando, pero están pasando consecuencias de lo que entonces, de aquellos barros, ¿no? De aquellas lluvias, estos barros, digamos, ¿no? Entonces, esto al final es un totum revolutum, es una confusión, hay una sensación de no sé dónde estoy. Y cuando uno no sabe dónde está, cuando uno no sabe quién es, cuando uno no sabe dónde pertenece, al final pueden hacer cualquier cosa con ellos, menos ellos consigo mismos. ¿Tú qué les puedes aportar a estas personas que por lo menos son conscientes de que están un poco confusos? Pues creo que tienes toda la razón. Estamos en un mundo que, como ha evolucionado en los últimos años, con todo lo que nos ha pasado, el tema de salud mental está siendo algo que está llegando a unos niveles que antes no eran así. O al menos la sensación que da, o que al menos me da a mí, es que antes todas estas cosas, o sea, tú imagínate, en nuestra generación deberíamos estar todos fatal de la cabeza, pero fatal, porque también nos ha pasado cosas. Lo que pasa que nosotros teníamos, no, se nos enseñaba a ser fuertes, se nos enseñaba, al menos en mi caso, yo te puedo hablar por mí, a intentar reponerte de las cosas, tener resiliencia, ser una persona que te sobreponías, ¿vale? Sí. Porque problemas siempre van a haber, y eso tenemos que tenerlo claro. Es decir, la vida, si no fuera que hay problemas, sería demasiado sencilla, ¿no? No puede ser. Necesitamos que haya salsa, que haya picante. Entonces, siempre van a pasar cosas. Y la vida no es perfecta, ni es justa tampoco. Y eso lo tenemos que tener también muy claro. Pero eso no significa que no, la vida no sea preciosa y maravillosa. Es decir, tenemos que aprender a saber que los pequeños momentos de felicidad pues también nos aportan eh, unas ganas de vivir. El tener tu cervecita fresquita, el ver una puesta de sol, el salir a pasear por el campo, son momentos que tenemos que guardarlos en la mente, tenemos que pensar que todas estas pequeñas cosas van sumando y te dan ganas de vivir. Y al final es lo que vale la vida. O sea, el vivir, el estar tranquilo, el estar bien, el encontrarte bien, porque todo eso luego se refleja en el trabajo. Tú vas a trabajar y solo falta que haya cualquier cosa en el trabajo con un compañero, con el jefe o con quien sea, y es la gota que colma el vaso y todo explota. Y de pronto te tiras no sé cuántos meses de baja y te juegas el trabajo y te lo juegas todo. ¿Para qué? No vale la pena. Mira, el trabajo es, es algo dentro de tu vida y no tiene que ser lo fundamental en tu vida. Hay muchas empresas, hay muchas maneras de ir por la vida, eh, de poder buscarte la vida, me refiero, en diferentes actividades, en diferentes cosas. Yo entiendo que no todo el mundo está capacitado para hacerlo, pero ahí está, cada uno, el prepararse, el ser una persona que sea, eh, que
que ofrezcas cosas a la sociedad, porque así te van a poder contratar más gente, se te van a abrir puertas. Y como digo, es importantísimo el que el trabajo no sea el eje de tu vida. Hay muchas empresas en el mundo. Lo único que tienes que hacer es estar dispuesto a moverte a lo mejor geográficamente. Yo sé que tú, Joana, te has movido, yo me he Sí. movido. Es decir, que somos conscientes de que a veces el trabajo pues, te obliga a tomar decisiones, pero también eso es una experiencia de vida. O sea, no es malo moverse. No, O no, sea, a no, mí me ha no, no. servido muchísimo y me he movido mucho. Sí, sí, Y yo creo que vitalmente ha sido muy enriquecedor. totalmente. Bueno, eh, Em, la fortaleza, el ser fuertes en la vida es fundamental. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos y a las personas que realmente queremos a que empiecen a ser fuertes, a que se sepan reponer de las cosas, que no se acaba el mundo porque tengas un problema, aunque para ti sea el mayor problema mundial, ¿no? ¿No? No lo es. Si lo vienes en, con en- perspectiva, en- no lo es. en un principio yo lo planteaba como la persona que está en situación de cambio, ¿no? De cambio de empleo, de cambio de trabajo, que lo han despedido, que tiene una cierta edad a lo mejor y le está costando encontrar pues el trabajo que necesita. Pero ahora te lo voy a plantear de otra manera, ¿no? Eh, ¿y qué le dirías tú a estas personas que están en, en un trabajo que es completamente demoledor, que, que el estilo que se utiliza en ese trabajo de mando es casi abusador verbalmente y con faltas de respeto que no tienen nombre? Eh, ¿Qué les dirías tú a esas personas que están soportando eso todos los días por una nómina a final de mes? Vale. Yo entiendo las situaciones que a veces no son fáciles porque uno tiene que pagar facturas, tienes que atender a la familia, tienes que vivir, y para eso hace falta, tal y como está montada la sociedad, pues dinero. Pero vuelvo a repetir lo de antes, es decir, hay muchas empresas en el mundo, muchas. Sal de ahí rápido, lárgate, busca algo. O sea, empieza a buscar por qué tienes que soportar estar mal en el lugar que más horas pasas del día. No vale la pena. Y yo entiendo que esto es fácil decirlo, más complicado hacerlo, Sí, pero te tienes que poner en acción. O sea, tienes que empezar a buscar. Tienes que ver, primero, autoevaluarte y saber qué sabes hacer, qué habilidades tienes, en qué eres bueno, y empezar a ver cosas que hasta quizás en ese momento no habías visto. Es decir, eh, oye, a veces hay cosas que uno hace a nivel personal, como un hobby, y resulta que podríamos meterlo casi que en una categoría de que es una habilidad para luego buscar un trabajo que se corresponda con ello. sí. Es decir, hay que empezar a hacer una lista de qué se debe hacer, Mm. conocerse uno mismo y empezar rápidamente a buscar trabajo, buscar ofertas eh, adecuadas a tu perfil. Y que no tengan Y miedo, esto, ¿no? de moverse, porque el miedo paraliza y por lo tanto el miedo, olvidarlo. Yo entiendo que puedes tener mariposas en el estómago cuando tomas una decisión y tampoco te estoy diciendo que te tires a la piscina sin agua. Es decir, claro, o sea, tienes que hacer las cosas con los pies en el suelo claro, y tienes que ir asegurando pasos. Y la manera de asegurar pasos es, vale, yo estoy en un sitio tóxico donde no me gusta estar y donde no quiero estar y tengo que aguantar porque tengo una necesidad que tengo que aguantar, pero es que ixo facto me pongo a buscar algo y no, vale, y no, y no, y no de una manera light. Tengo que buscar intensa, un trabajo y, claro, haces un intensivo. intensa y determinada. Mira, ¿tú sabes cómo funciona el mundo del comercial? Los comerciales los dividen en junior y en seniors. El senior normalmente cobra más que el junior. ¿Y sabes por qué es así? No, Porque ese señor optimiza los recursos de la empresa. Es decir, es un señor que ya conoce a los clientes, que tiene tablas, que conoce el argumentario, conoce el producto. Y ese señor, con 3 visitas,
saca a lo mejor 2 ventas. claro, El junior, para poder sacar esas 2 ventas, a lo mejor tiene que hacer 20 visitas. Si esto lo extrapolamos al mundo laboral, es exactamente igual. Si yo soy una persona que se me van a rifar en el mercado, pues con 2 entrevistas o con 4 currículums que envíe, seguramente encuentro trabajo enseguida. claro. Si no es así, Ujú, porque a lo mejor lo que sé hacer, pues mucha más gente lo sabe hacer, es claro, más complicado encontrar empleo, pues lo que tengo que hacer es hacerlo de forma intensiva. Es decir, no mandar 2 currículums, tengo que mandar a lo mejor 40 currículums. Y de esta manera estoy aumentando las oportunidades. Pero yo hay una cosa también que hago, y de hecho cuando estábamos en las oficinas de empleo, creo era algo que funcionaba muy bien. El proceso de la búsqueda de empleo es, yo hago mi currículum, lo adapto a mi perfil y lo adapto a la oferta. Y empiezo a enviar currículums. Y entonces me quedo en casa esperando a que me llamen alguien, que me hagan la criba curricular y tal, y que yo aparezca ahí dentro de esa criba y me seleccionen. Y eso es un periodo de tiempo. Cuando alguien quiere buscar trabajo de forma intensiva, yo por mi experiencia y por lo que he podido ver ayudando a la gente a buscar empleo, hay una forma muy efectiva que es la de llamar por teléfono. Tú encuentras una oferta, llamas por teléfono al sitio, buscas hablar con la persona de recursos humanos o con la que lleve el proceso y empiezan a salir las entrevistas, que es lo que tú buscas cuando mandas un currículum. claro, Fíjate si empiezas a ganar tiempo, estás quitando una fase del proceso, que es la criba curricular, que es una lotería. Te pueden llamar a ti, pueden llamar a otro. Pero si tú llamas por teléfono a la empresa, por supuesto habrá empresas que no te dejarán hacerlo y tendrás que, si quieres optar a ese puesto, entrar en el proceso. Pero la mayoría, cuando llamas al departamento de selección y les dices que has visto una oferta o simplemente que quieres trabajar en su empresa, que sabes que te has enterado que hay una necesidad, un puesto y tal, pues coges, empiezas a decirles que, bueno, que te encantaría trabajar allí y que directamente le pides. Y me gustaría tener una entrevista con vosotros. Si te dicen que sí, te has ahorrado todo ese proceso. Si eso lo haces con 40 ofertas, mínimo vas a sacar entre 5, 6 y hasta 10 entrevistas. Eso es muy fácil, pues ya luego dependerá de ti en la entrevista, cómo lo hagas y tal, pero es mucho más fácil que encuentres un trabajo rápido claro, y huyes de ese que es tóxico. Que se queden con su toxicidad y que sigan tan felices. claro. Porque de los tiempos de que había plataformas que protegían, ¿no?, al trabajador, sean sindicatos, todo esto se ha acabado, ¿no?, en los últimos años en nuestro país. Ya no, ya El tema de los esta sindicatos, defensa, el tema de el tema de los sindicatos. sindicatos, delicado. Delicado porque yo soy consciente que hacen falta, Sí, los sindicatos son necesarios, pero unos sindicatos que realmente representen a los trabajadores. Mira, hay países donde solo cobran de las cuotas de sus afiliados. Y eso, ese dinero, es transparente, lo utilizan para los gastos corrientes del sindicato, claro. pero también para hacer una bolsa que en caso de huelga los trabajadores cobran de esa bolsa. ¿Tú sabes la fuerza que tiene un sindicato que puede pagar a los trabajadores? Hombre, me imagino. Es brutal. Esto me recuerda al siglo XX, los primeros, las fuerzas que tenían Eh, entonces. Claro, no hacen huelgas a lo tonto, es decir, hacen huelgas cuando realmente la situación es ya crítica. Claro, No hacen huelgas, bueno, pues pueden aguantar. Y encima los trabajadores siguen cobrando su nómina a través del sindicato. Es decir, que el que tiene el problema es el empresario que no está llegando a un acuerdo. Eso es un sindicato. efectivamente. Lo demás, o lo que hay en España, es otra cosa. Los sindicatos no pueden estar politizados. Porque entonces empiezan con las tonterías.
¿Tú crees que un sindicato tiene que empezar a meterse en ideología? Tiene que meterse en los problemas que afectan realmente a un al trabajador. trabajador. Es que está haciendo metido en ideologías. Una ideología Ah, ya entra dentro del sistema de partidos, ¿no? claro, es que estamos hablando de que estás de parte. Perdona, eso no defiende a los trabajadores. O sea, tienes que buscar realmente que los trabajadores, sus condiciones de trabajo sean las mejores, que los salarios sean los mejores. Mira, solo tienes que ver cuando ha habido las protestas en Francia por la subida de la edad de jubilación. Sindicatos españoles, de comisiones, UGT, estaban haciéndose fotos allí con los manifestantes. Cuando en España se subió la edad de jubilación y ellos firmaron. No hubo ninguna queja. Entonces, la hipocresía que hay en estos temas, pues es un poco así, ¿no? Por eso yo no creo en los sindicatos tal y como están montados. Mira, yo negocié una vez un convenio colectivo, lo que voy a decir no lo he dicho nunca así. Me tocó negociar, ¿vale? Como graduado social, como abogado laboralista, un convenio colectivo con un sindicato. No voy a decir el nombre. Eh, Fue todo como la seda. Firmamos el convenio sin ningún problema y lo que me dijeron es, esto no puede ser tan fácil. De cara a la gente tenemos que hacer ver que ha habido una lucha y tal. Bueno, ¿sabes lo que hicimos? Estuvimos un mes en un hotel jugando a las cartas todas las mañanas, fumando puros, bebiendo whisky, jugando partidas de dominó. Entre medio se convocó una huelga, que lógicamente a los 2 o 3 días se desconvocó, pero ya estaba todo firmado. O sea, sí que no, era un paripé todo. Y así es como funcionan. Yo he estado en procesos como parte de la empresa, ¿vale? Como director, donde los sindicatos eran puestos por el consejo, por el director, las personas que iban a estar dentro del comité. O Qué sea, bien. y esto iba así. Y donde cualquier cosa que pasaba, pues tenías la persona de confianza del comité que te lo decía todo. ¿Cuál es el sistema que protege al trabajador en estas condiciones? ¿Qué tiene que ser algo privado o se asocia a él? A ¿Tiene ver, que ir a un abogado? Porque como yo yo estoy escucho hablando del mucho decir sistema, esto, es que yo solo no tengo capacidad de lucha, ¿no? Joana, son cosas diferentes, ¿vale? Cuando tú entras en un proceso judicial, es decir, si tú quieres entrar en un proceso judicial como trabajador, primero que puedes hacerlo tú mismo. En el derecho laboral, el trabajador se puede defender a sí mismo. Yo no lo recomiendo porque puedes equivocarte y siempre es mejor que vayas de mala mano de alguien que conozca el tema. Un grado social, un abogado laboralista, eh, dentro de los sindicatos hay gente muy buena cuando entras ya en el tema judicial y son cosas diferentes. Una cosa es lo que, para, lo que es el sindicato como tal, cómo funciona, que a la hora de defender intereses, pues yo creo que no los defiende como debería. Y otra cosa diferente es cuando ya te has metido en el tema judicial, te han despedido o lo que sea, o hay un problema. Ahí tienes abogados que es parte de su negocio también, ellos cobran y bueno, tendrás una persona que está preparada. No, ya no como sindicato, son abogados del sindicato, pero realmente son abogados. Muchos de ellos tienen su propio despacho y tal. Vale. Es otro tema. Pero si tú, por ejemplo, tienes, y a mí me ha pasado, ¿eh? O sea, lo he visto, digo, personas que han tenido un problema y los sindicatos estaban muy con la empresa y prácticamente le han convencido al trabajador de que no hiciera nada, que mejor era no hacer nada. Y eso no es normal, Claro que no. eso no es un sindicato. También es cierto que esto es como todo, es decir, los sindicatos, las empresas las hacen las personas. Entonces, depende de la persona que esté ahí, pues las cosas van de una manera o van de otra. Pasan la vida en general. Tú estás en una empresa X, y eso es un ente abstracto. Ahí hay una serie de personas que manejan esa empresa y depende cómo lo hagan, pues van a tener un buen clima, les van a ir mejor las cosas o no. Cambian la cúpula y de pronto resulta que todo mejora. Es lo que Es te iba a decir, que son decir. las personas. La Y los cúpula, sindicatos pasa igual. pero la cúpula marca.
La cúpula Sí, por marca las supuesto. directrices, el ambiente, el clima, Por supuesto. la ética, la filosofía es la que marca la cúpula. Y luego sí A que te ver, encuentras personas, pero cuando las excepciones son las reglas, entonces hay un problema que viene de la cúpula. Joana, Claro. los sindicatos son un negocio. Ah, pues sí, qué bien. Son un negocio. No, es que son un negocio. Se llevan un montón de dinero en subvenciones públicas. Recuerda con Zapatero, de pronto tenían un montón de edificios, propiedad, que pasaron a ser propiedad de ellos. Los cursos de formación. Hemos vivido auténticos fraudes con el tema de los cursos de formación con los sindicatos, ¿no? Es decir, que eso es así. No debería ser así y deberíamos trabajar para cambiarlo. Pero por desgracia ha sido y sigue siendo un negocio. Y encima está politizado, lo cual es que, a ver, Un negocio, y vuelvo a decir que los sindicatos son necesarios, es decir, es importante que haya un ¿verdad? contrapoder, Yo creo que sí. ¿vale? Que Sí, defienda los intereses de los trabajadores, sí. alguien a quien agarrarse. Una protección, claro, que vela por Sí, los alguien que derechos defienda al y colectivo deberes, claro, exacto, y exacto. represente ante una patronal, que hombre, que las patronales también quieren que las cosas funcionen, pero todos sabemos pues que también, depende de quién está, se le va de las manos y empieza a hacer cosas Efectivamente, raras, ¿vale? efectivamente. O Sí, sí, empieza a tratar a los trabajadores como si fuera mercancía. Entonces, bueno, pues entonces hay que empezar a hacer cosas para cada uno que tenga sus derechos, porque para eso se ha peleado mucho, para que esos derechos estén ahí, claro. ¿vale? Sí. Y tú Bueno, fíjate que cuando se hizo la reforma, bueno, la primera reforma laboral que se hizo, beneplácito de los sindicatos, eh, acabó con un montón de derechos adquiridos de trabajadores que habían tardado muchísimos años en conseguirse. De un plumazo se acabaron y los sindicatos no dijeron ni pío. ¿cuándo se acabaron, Jordi? Bueno, fue con Rajoy, la reforma que hizo Rajoy. Los sindicatos firmaron, ¿eh? Sí, No se sí. movieron ni un No se ápice. resistieron ni un Yo milímetro. tengo amigos que estaban trabajando, que estaban, tenían a sus hijos en la universidad, iban bien, y de pronto aprovecharon las empresas para hacer despidos de la gente que les salía más cara. ¿Quién salía más cara? Pues, lógicamente los que tenían sueldos más altos, que solían ser ya incluso directivos, gente que, bueno, que tenía su vida y de pronto su vida se desmoronó. Gente que después no pudo volver a trabajar, porque en este país existe una cosa que se llama edadismo y, y está ahí. O sea, las empresas, hay mucho tonto por ahí que no se da cuenta que está tirándose piedras contra su tejado y que algún día le tocará a él. O sea, ¿cómo puede ser que nos vayamos a jubilar a los 67 años ahora y quieren subirlo? Pero que a los 45 ya no te contraten porque eres mayor. ¿Qué haces? ¿Cómo que porque eres mayor? O sea, sí, mira, yo personalmente tengo 58 años. Desde los 45 a los 58 años, mi progresión a nivel de capacidad, a nivel de conocimiento, a nivel de sacarme cosas, ha ido creciendo brutalmente. Es decir, yo ahora soy mucho más, mucho mejor que mi versión de cuando tenía 45 años. Una empresa, no una empresa, casi todas las empresas, por desgracia, pasan del talento senior. Pero yo creo que es todo un tema de dinero. O sea, a un niño pues le puedes pedir que haga cosas por poco dinero y tienes un salario bajo ahí. Pero claro, eh, a una persona que tiene una trayectoria, una experiencia que de toda la vida eso se ha pagado mejor, porque si no, porque cuando te hacen una entrevista de selección te piden si tienes experiencia. Claro, te piden que si tienes experiencia en el tema, porque lo están valorando, ¿no? Porque cuando a partir de cierta edad ya eso ya no vale. Es una tontería. Y no es mejor tener plantillas en la que tengas gente.
de diferentes edades, como ha sido siempre así, para poder enseñar a la gente nueva. eh, Porque esto que además me hace gracia cuando hablan de que los mayores ya no estamos adaptados a las nuevas tecnologías. ¿Perdona? O sea, perdona. ¿Cómo que no estamos adaptados a las nuevas tecnologías? Yo te digo que yo me di cuenta además, porque como cambio de tanto de trabajo, o sea, tanto tampoco, ¿no? Pero como he cambiado diferentes trabajos, me encuentro con gente que sabe menos que yo a nivel informático. ¿Cómo puede ser eso? Si tú eres un nativo informático, se supone, ¿no? No, no, perdona. Es un Bueno, tema al final también de capacitación, ¿no? si quieres Formarte. te vuelvo a invitar a este canal y a mi nuevo canal Secreto a Voces también, para que sigamos hablando de estos puntos que se cruzan